trabajo se llama Estereotipos de género en los videojuegos. Pincelada biográfica, tengo aquí esta anotación. Graduada en psicología, técnica de violencia de género y ha estudiado los másteres de sexología y género y también el de terapia sexual y de pareja en Sexpol. Cuenta con experiencia en talleres de sexualidad, de pareja, diversidad sexual e igualdad y además hace divulgación sobre sexología y psicología en sus redes sociales. En este caso, tu trabajo viene vinculado al máster en sexología y género. Pues María, cuando estés preparada, empezamos. Pues gracias Rubén por introducirme. Como ha comentado Rubén, mi trabajo será sobre estereotipos de género en los videojuegos. Y bueno, antes de nada quería avisar de que tanto al hablar de estereotipos de género como en los trabajos que he estado revisando, el binarismo de género va a estar presente. En el vocabulario también nos vamos a dar cuenta de que va a estar. No va a aparecer en gran medida la diversidad del colectivo LGTBIQ+, que falta, como es evidente en la gran mayoría de los videojuegos, y lo mismo ocurre con la diversidad racial. No es algo de lo que yo voy a entrar a hablar, pero que sí que es muy necesario tener en cuenta en los videojuegos, ¿no? Y para bueno, pues, futuras investigaciones y, a nivel social. En primer lugar, voy a poner un poco en situación el contexto en el que se encuentran los videojuegos en nuestra sociedad, ¿no? Son la primera opción de ocio, por tanto es algo súper relevante en nuestra sociedad, aunque no parezca, porque hay más de 18 millones de jugadores, de entre ellos 9,5 corresponderían a hombres que se identifican como hombres y 8,6 a mujeres que se identifican como mujeres. Es decir, con esto cada vez la participación de las mujeres dentro del mundo de los videojuegos, por lo menos como jugadoras, está en auge. En el 2019, si no recuerdo mal, rondan un 45% y en el 2020 un 47%. Es decir, que cada vez va aumentando esa cifra y al final estadísticamente no hay mucha diferencia, no es muy relevante la diferencia que nos encontramos. Pero a pesar de esto, de que las jugadoras cada vez son mayoritarias, sigue habiendo una infrarrepresentación. Es decir, las jugadoras comentan que no se sienten identificadas ya solo porque, por una parte, la mayor parte de los personajes son masculinos. Encontramos solo un 20% de personajes femeninos, es decir, personajes identificados como mujeres, siendo los personajes principales. Pero también no se sienten representadas en cuanto a cómo se desarrollan esos personajes. Y ahí ya nos centraremos más en los estereotipos de género y en los roles que van desarrollando. También como datos, en la industria del videojuego solamente encontramos un 17% de mujeres, lo que sería en la mano de obra, ¿no? Tanto desde desarrolladoras, programadoras, CEOs, etcétera. Y en cuanto al tema de los eSports, que cada vez está más en boca de todo el mundo, cada vez son más famosos, ¿no? Las grandes competiciones de videojuegos, también solamente un 20% de mujeres se dedican profesionalmente a esta rama, ¿no? Entonces no cuadran todas las jugadoras en general con todas estas cifras y de ahí esa infrarrepresentación. Siguiendo con el tema de los videojuegos, esto es un dato que ahora iré desarrollando más, pero que es súper importante esta infrarrepresentación, básicamente porque los videojuegos tienen muchos beneficios, ¿no? A pesar de que siempre en las noticias vemos, no, los videojuegos son muy violentos y demás, que tienen toda la razón en la mayor parte de las veces, pero sí que es verdad que a pesar de los diferentes tipos de videojuegos, que no me voy a meter porque son muy extensos, tiene otras características, ¿no? Como el entretenimiento que hemos hablado, que puede ser el primer acercamiento a esas tecnologías, ¿no? Que están tan presentes en nuestro día. También ayudan a entrenar habilidades tanto cognitivas y emocionales como la atención, el autocontrol, y tienen una capacidad educativa. Si nos centramos en esta capacidad educativa, voy a hablar sobre todo de dos teorías. La primera de ellas es la teoría de socialización. Básicamente, la socialización es un proceso por el cual tenemos agentes de socialización a nuestro alrededor, ya sea la familia, la escuela, el trabajo,
que nos van enseñando tanto normas como valores, como roles, como características, todo aquello que vamos aprendiendo desde más pequeños hasta incluso en la edad adulta nos va afectando, ¿no? Entonces, siempre en las primeras edades es muy relevante, sobre todo la familia, a medida que crecemos la escuela y el trabajo también lo son, pero en los últimos años, debido pues, a esta evolución social que hemos tenido y la incorporación tanto de redes sociales, medios de comunicación y los videojuegos están empezando a considerar como una parte importante para este proceso. Es decir, los videojuegos básicamente nos acaban enseñando normas, valores, actitudes, todo aquello que queramos por todo lo que nos van transmitiendo, ya sean ideas, ya sean imágenes, ya sea el desarrollo de personajes, cualquier cosa. Entonces, por eso es muy importante este aspecto de los videojuegos. También tenemos, por otro lado, la teoría de la persuasión, ¿no? La persuasión sería un poco esa influencia social sobre las actitudes, las creencias, los comportamientos, básicamente al final influyen en ese proceso de cambio de conducta, empleando pues tanto información, como razonamientos. En este caso, los videojuegos, en algunos de los estudios que he ido viendo, comentan que sobre todo se centran en los argumentos para crear ese cambio de actitudes, ¿no? Centran los argumentos en una única visión, teniendo una perspectiva súper sesgada de un tema en concreto y no permitiendo a los consumidores y las consumidoras generar otras nuevas perspectivas más allá que solamente lo que nos muestra el videojuego, ¿no? De ahí que sea tan importante y que me hizo a mí dar un poco el clic a que se sigan reproduciendo esos estereotipos de género y roles en los videojuegos, ¿no? Porque si estos videojuegos tienen tanta influencia en nosotros y estamos representando cosas que no son del todo correctas, al final vamos a seguir manteniéndolos en la sociedad. Bueno, en cuanto a los estereotipos de género, son este conjunto estructurado de creencias dentro de nuestra cultura, de nuestro grupo, ¿no? Que posee cada conjunto de individuos, en este caso que atribuimos tanto a hombres como mujeres. Nos ayuda pues un poco a simplificar, sistematizar el mundo y bueno, tenemos unas características destinadas a los hombres, sexados como hombres, y mujeres, personas sexadas como mujeres, que ahora adentraré un poco más a hablar. Y los roles ocurre lo mismo, ¿no? Son aquellas conductas que deben de hacer esos hombres y que deben de hacer esas mujeres. En todo esto, claro, a mí me hizo pensar, ¿no? Si seguimos con esos roles y estereotipos de género que estamos intentando trabajar en ellos, que no conseguimos desligarlos, que no conseguimos salir de ese binarismo, salir de toda esta problemática, los videojuegos influyen, pues obviamente siempre ha habido trabajos desde hace muchos años, ¿no? En los que analizaban, sobre todo en población infantil, población adolescente, cómo esos videojuegos influyen y si hay esa presencia de estereotipos de género y de roles. Entonces yo, a partir de estos trabajos, que ambos coinciden, son los más destacables y ambos coinciden en que si se perpetúan estos roles y estereotipos, decidí hacer como mi propia investigación pequeñita, cualitativa, y que el objetivo básicamente era conocer esa presencia de los estereotipos y roles de género. A partir de ello, pues desarrollo unos objetivos específicos, como conocer pues, más esos personajes principales, si eran secundarios, si no, la relación que se establecían entre ellos, el rol y la representación física. Y bueno, la hipótesis en general, ¿no? De que si los videojuegos representan y reproducen estereotipos y roles de género. Para ello seleccioné una muestra y para ello me basé en la última estadística del año 2021 de los videojuegos más vendidos. Porque a partir de ellos, si son los más vendidos, por ende tendrían más influencia al a estar más distribuidos, ¿no? Al ser más consumidos por jugadores y jugadoras. Para ello, primero, no podía utilizarlos todos porque necesitamos tener unas características concretas, como por ejemplo esa representación física, que sea lo más parecida posible a un ser humano,
y también que hubiese una historia de fondo, ¿no? Para poder tener esos personajes principales, secundarios o antagonistas y poder establecer esos tipos de relaciones entre los personajes y al igual que los roles que podían representar cada uno de ellos. Entonces se descartaron al final muchísimos videojuegos y solo me quedé con 6. El primero de ellos, Super Mario 3D World con Bowser's Fury. Bueno, todos conocemos a Mario, no es un videojuego de plataformas que es ir pasando niveles, pero bueno, en este caso la historia al final se centra en salvar a una personaje en concreto y ir superando los diferentes niveles. También tenemos Pokémon, que aquí me diréis, bueno, es que tampoco hay mucho porque lo que necesitamos es conseguir los diferentes Pokémon, conseguir todas las medallas, etcétera, pero es verdad que vamos viendo a lo largo de todo el videojuego de ambos, que al final los he unido, vamos viendo pues tanto el personaje principal, que seríamos nosotros en este caso, como los diferentes líderes de gimnasio, como los diferentes antagonistas del juego, y de ahí podemos sacar información. Luego también tenemos el GTA V, que bueno, en esta edición cuenta la historia de 3 personajes masculinos y un poco de cómo se desarrolla pues, el robo y bueno, un poco su vida. También tenemos el Resident Evil Village, que tenemos aquí nuestro personaje principal, pero también ha tenido mucho boom, sobre todo el tema de las antagonistas. The Legend of Zelda, también este caso súper conocido, que a pesar de que se llama The Legend of Zelda, siempre lo comento, pero el personaje realmente principal es Link, que tiene que salvar a la princesa Zelda. Y también tenemos el archiconocido de Last of Us, parte 2, un juegazo personalmente, y que yo creo que es lo que marca un poco el cambio, como veremos más adelante, y que es súper relevante. Entonces, teniendo un poco esto, realicé un análisis, miré frecuencias y las características y saqué porcentajes, ¿no? Y os voy a comentar a modo general, para no meternos mucho, los resultados. En la categoría de personajes analicé los personajes hombre-mujer, los protagonistas. Aquí en este caso vemos que hay una mayor proporción de hombres que de mujeres, aunque he de decir que en el de mujeres debemos de tener en cuenta que en el juego de The Last of Us conté a 2, tanto a Ellie como a Abby, las 2 personajes, entonces sube un poquito la media. También como personajes secundarios y antagonistas se observa que no hay mucha diferencia entre ellos, o sea, un 57-43% estadísticamente no es muy relevante, pero sí que es verdad que a nivel de protagonismo y al igual que las estadísticas que comentaba al principio, sí que sigue habiendo una diferencia bastante destacable. En cuanto a la segunda categoría, la de relaciones establecidas entre los personajes según su género, bueno, pues aquí vamos viendo un poco que al predominar también los personajes masculinos, pues también da unos resultados de amistad y enemistad de mayor porcentaje entre hombres y hombres. Entre hombres y mujeres destaca que todas las relaciones son de familia, al final la mayoría son de pareja, ¿no? Relaciones heterosexuales. Y aquí un dato bastante relevante que me parece muy destacable es que entre las relaciones entre mujeres son al final muy escasas y la mayoría son de familia o de amistad, pero no hay mucho desarrollo entre estas relaciones, ¿no? Siempre se pone el pie entre las relaciones entre hombres y hombres. Entre los roles adquiridos, que antes no me adentré entre ellos, pero sí que os lo comentaré ahora. De estos fueron todos los que determiné que eran importantes y que estaban representados, ¿no? La pasividad, la actividad, el ser rescatado, la característica de femme fatal, que también Gorka lo comentaba antes en su trabajo, el rol de cuidador o el rol de protector, ser competitivo, la violencia o ser más dominante o sumiso, ¿no? Dentro de ese rol desarrollado en el videojuego. Como podremos adivinar, por desgracia, los roles que destacan en los hombres sería ese rol activo, ese rol de protector, sobre todo el competitivo, violento y dominante, sin embargo, también un rol más sumiso, ¿no? Sí que es verdad que el 6%, que como decía en el videojuego de Last of Us, ahí sí que aparece ese rol más protector y no tan secundario, y en los hombres sigue siendo como muy estructurado de esos estereotipos. En la mujer, en cambio, hay
está todo más distribuido, ¿no? Y por último también la representación física. Yo aquí la verdad es que me llevé pues a la hora de analizar pues una alegría, entre comillas, porque sí que es verdad que los hombres, al final las características físicas, sí que es verdad que no está toda la representación de diversidad de cuerpos en los videojuegos, por desgracia, pero bueno, no están todos, al menos de estos 6, tan musculados y tan masculinizados como en otros videojuegos o como años anteriores. Solo encontramos un 16%. Sin embargo, en las mujeres se ha rebajado esa hipersexualización, que sí que la encontramos, por ejemplo, en el videojuego de Resident Evil, con esas antagonistas. Está más estereotipado, es decir, ¿a qué me refiero con estereotipado? Que siguen llevando pues estas vestimentas más estas vestimentas más destinadas a las mujeres, ¿no? Como pueden ser faldas, los colores rosas, etcétera, ¿no? Más relacionados con el tema de feminidad, que es al final lo que destaca, ¿no? Esa estereotipo. Pero en general tampoco habría tanta hipersexualización, al menos en estos 6 videojuegos, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que por los resultados que he obtenido en estos 6 videojuegos y que se reproducen esos estereotipos, no de manera tan marcada como en años anteriores o en otros estudios que he podido observar, pero sí que están ahí representados. Aquí no me gusta empezar con algo tan negativo, ¿no? Como es el tema de los estereotipos de género, que están ahí muy marcados y para mí por lo menos llevan una connotación negativa. Simplemente quiero pues llegar a una conclusión de que cada vez más, aunque no están todos estos videojuegos que voy a nombrar entre los más vendidos y por tanto los más estudiados, sí que vamos viendo una evolución en el mundo de los videojuegos, como puede ser Tomb Raider. El personaje de Lara Croft ha dado un cambio, sobre todo a nivel físico, que nos damos cuenta perfectamente de que esta mujer está ahí por sus habilidades y no por la representación física. También encontramos videojuegos nuevos como Horizon, que siempre están todos súper llenos de polémica, sobre todo en redes sociales. Pero bueno, tenemos a una mujer líder que se la considera líder dentro de su comunidad, con unas habilidades físicas que no son de hombres, sino que son de mujeres también, porque todas las mujeres también podemos hacer millones de cosas y no necesitamos tener, pues eso, copiar la idea de un personaje hombre. Y bueno, pues como he dicho, el juego de Last of Us, que la verdad muestra en este caso 2 personajes principales femeninos. Por una parte Ellie, además aquí tengo que mencionar pues que ella es lesbiana, su pareja es bisexual, entonces al final tenemos esa representación del colectivo LGTBQ+, también colectivos racializados. Y bueno, también tenemos a nuestro personaje de Abby, que sería personaje principal y a la vez antagonista, y que ambas tienen una enemistad, ¿no? Pero los personajes están súper bien construidos, con un trasfondo brutal. Hay violencia, pero una violencia no masculinizada y bueno, pues con Abby mencionar pues esa controversia, ¿no? de esa diversidad de cuerpos, que al parecer solamente, según la gente en internet, solamente los hombres pueden estar musculados y las mujeres no, y en este caso Abby, bueno, pues salimos ahí un poco de esa diversidad corporal. A pesar de eso también, ya para terminar, quería comentar las limitaciones de mi estudio, ¿no? Por un lado, ese binarismo de género, que tampoco deja mucho margen si estamos hablando de estereotipos de género y si nos basamos en estudios anteriores. También la muestra que ha sido pues limitada, ¿no? Al final nos hemos basado, o sea, me he basado en 6 videojuegos porque eran los que se centraban en esas características, pero a la vez también podíamos añadir un montón de videojuegos, clasificarlos por tipos de videojuegos, ya sea más de combate, ya sea más de rol, ya sea más de, por ejemplo, plataforma, ya sea más deportivos, ¿no? Que también ahí se pueden sacar muchas otras conclusiones. Y bueno, pues al final la falta, ¿no? de la diversidad de colectivos que es súper necesaria. Entonces, al final, como conclusión, sí podemos llegar que sí que hay pues esa falta de representación o infrarrepresentación de la mujer en los videojuegos y la manera en la que se representa no es del todo acorde a la realidad en la que vivimos.
pero sí que es verdad que vamos poquito a poco cambiando un poco y lo que necesitamos somos nosotros y nosotras y nosotros como consumidores, al final pedir a ese mercado, ¿no?, que deje de realizar, que hombres dejen de diseñar videojuegos para hombres y tenga en cuenta al resto de personas de esta sociedad tan diversa. Así que hasta aquí. Si tenéis alguna pregunta, os la agradecería. Muchas gracias.